Fue el mayor odio que he visto nunca dirigido a un jugador después de un traspaso. Nadie podía imaginarse que se fuera con el máximo rival. Entonces, ¿quién salió perdiendo con la regla Bosman? Si pensamos que en 1996 Alan Shearer fue traspasado por 15 millones de libras y luego Neymar por unos 222 millones de euros, la diferencia es increíble. Entonces, ¿el caso Bosman ayudó más al fútbol o le hizo más daño? It's a goal. Hace 30 años comenzó una revolución en el fútbol, iniciada por el jugador belga Jean-Marc Bosman. Hoy, en Footy Past Stories, el podcast en el que la historia del fútbol cobra vida, escucharás cómo, después de este caso histórico, los traspasos se dispararon hasta alturas astronómicas. El presentador, Petr Shediví, habla de todo ello con el periodista futbolístico checo David Čermák. Ambas voces fueron generadas por inteligencia artificial para su traducción del checo. Hola David, para empezar, ¿cuál es para ti el mayor traspaso de la era posterior a Bosman? Hola, gracias por la invitación. Es difícil decir solo uno, lo veo de otra manera. Para mí, el mayor traspaso es siempre aquel que rompe el récord existente. Desde que se aplica la regla Bosman, ha habido muchos, y las cifras han subido de una forma absolutamente increíble. Si pensamos que en 1996 Alan Shearer fue traspasado por 15 millones de libras y luego Neymar por unos 222 millones de euros, la diferencia es increíble. Todos podemos ver cómo han crecido esas cantidades. Recordemos a los oyentes que pueden escuchar más sobre la regla Bosman en el episodio gratuito de esta semana. Y ahora una pregunta para ti. Se dice que el caso Bosman destruyó el romanticismo del fútbol. ¿Estás de acuerdo? En parte sí, pero por otro lado hay que preguntarse cuán romántico era realmente para aquellos jugadores que vivían bajo el control de los clubes y no podían decidir sobre su propio destino. Desde ese punto de vista, diría que está bien que destruyera esa supuesta romanticidad. Pero, por supuesto, entiendo también la perspectiva de los aficionados. Esta norma contribuyó a que desapareciera aquella identidad nacional clásica de los clubes. Ya no juegan solo futbolistas de una nacionalidad, sino que muchas veces el once está formado únicamente por extranjeros. En ese sentido, la diferencia es enorme. ¿Puedes describir cómo se vería el mercado si la regla Bosman no existiera? A ver, yo diría que, si no hubiera sido Bosman, tarde o temprano habría aparecido otro jugador y otro abogado que habrían intentado cambiar estas normas y llevar una revolución similar a la práctica. También porque para un abogado es muy atractivo vincularse a un caso así y provocar una transformación de este calibre. Pero si por casualidad nunca hubiera ocurrido, incluso por jugadores sin contrato, los clubes seguirían pagando una indemnización y además seguirían existiendo cupos para extranjeros. Eso es quizá una revolución aún mayor que el hecho de no pagar traspasos por jugadores libres. Porque de repente los clubes tienen la libertad de tener en sus plantillas cualquier número de jugadores de países de la Unión Europea. Se puede decir, en términos generales, que Bosman abrió a los jugadores la puerta de la libertad y a los clubes la puerta de un negocio de miles de millones. ¿Es este el momento en el que el fútbol se convierte en el gran espectáculo que conocemos hoy? Ayudó muchísimo. Es, sin duda, uno de los factores clave. El otro es la enorme evolución del espacio mediático. Hoy, cada traspaso es un gran acontecimiento también a nivel mediático. Los clubes utilizan las redes sociales y, de repente, el fútbol se convierte en una gala permanente. Pero, por supuesto, el caso Bosman jugó un papel importante en esto, porque gracias a él circula todavía más dinero en el negocio, y los clubes tienen aún más recursos para su presentación y su marca. Bosman cambió por completo el sistema de traspasos. ¿Qué fichaje de los últimos 30 años te parece el símbolo de esta transformación, de esta era post-Bosman? Voy a mencionar un traspaso que quizá fuera de Inglaterra no es tan conocido, pero es el de Sol Campbell del Tottenham al Arsenal, en 2001. Fue el mayor odio que he visto nunca dirigido a un jugador después de un traspaso. Era el capitán del Tottenham, un símbolo del club, un jugador en el que los aficionados confiaban y que les había prometido que nunca iría al Arsenal.
y se fue, además gratis, al terminar su contrato. Para los aficionados se convirtió inmediatamente en un Judas. Hasta hoy, muchos seguidores del Tottenham no lo llaman de otra manera. Para ellos es un traidor, un hombre que cruzó todos los límites posibles. Cuando hablamos de odio tras un traspaso, a muchos se les viene antes a la cabeza el caso de Luis Figo, que pasó del Barcelona al Real Madrid. Fue el primer gran traspaso realmente enorme de la era post-Bosman. ¿En qué fue tan rompedor? Fue rompedor porque Luis Figo era, en ese momento, el mejor jugador del mundo. Eso es lo más llamativo. Era el símbolo del Barcelona, el jugador en el que el club confiaba de forma extraordinaria. Nadie podía imaginarse que se fuera con el máximo rival. Hasta entonces, en jugadores de esa categoría, algo así no era nada habitual. Y la forma en que ocurrió es interesante. Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, se lo prometió a los aficionados. Dijo que, si no lo lograba, les pagaría las cuotas de socio de un año, una cantidad nada despreciable. Incluso después de esa promesa, pocos creían que de verdad fuese a pasar. Pero Florentino Pérez tenía un acuerdo con Luis Figo. Si salía elegido presidente, Figo aceptaría la oferta. Y eso fue exactamente lo que ocurrió, con consecuencias muy significativas. Las cabezas de cerdo lanzadas al campo cuando Luis Figo salió al Camp Nou, con la camiseta del Real Madrid, todavía las recordamos. En realidad, no fue solo un traspaso, fue un acontecimiento cultural para toda España. Sin duda. El odio fue increíble. Luis Figo incluso tenía miedo de ir a lanzar los corners, porque existía un riesgo real de que los aficionados le golpearan con algo. Además de la cabeza de cerdo, se tiraba de todo al campo, mecheros y, según he leído, incluso cuchillos, aunque no sé si eso es solo un rumor. El odio era tan grande que Figo tuvo que vender su restaurante japonés en Barcelona, porque se convirtió en objetivo de ataques. Creo que ese resentimiento, en cierta medida, sigue existiendo. Igual que para los aficionados del Tottenham, Sol Campbell es un traidor para siempre. Para muchos seguidores del Barcelona lo es Luis Figo. Esa fue la época en la que el Real Madrid construía a los llamados galácticos. Figo fue el primero. Luego llegaron Zidane, Beckham y el Ronaldo brasileño. ¿Son fichajes que los aficionados no habrían visto sin Bosman? ¿Y estaban motivados más por el deporte o por el marketing? Diría que fue una combinación. Al principio, sobre todo deportiva, pero la directiva del Real Madrid calculó muy bien que la inversión se recuperaría con el tiempo desde el punto de vista del marketing. Era evidente, por ejemplo, con David Beckham, donde la cantidad del traspaso se recuperó con la venta de camisetas en solo unos meses. Si hablamos de Figo Zidane, ahí predominaba el factor deportivo, porque el Real Madrid quería construir un super equipo lleno de estrellas. Pero un equipo no funciona solo poniendo 5, 6 o 7 estrellas una al lado de la otra. Tiene que funcionar como conjunto, y los jugadores deben tirar en la misma dirección. Eso empezó a fallar un poco en el Real Madrid cuando ya había demasiadas estrellas. Ya que hemos mencionado a Ronaldo, él pasó por el Barcelona, el Inter de Milán, el Real Madrid y el AC Milan. Eso también es consecuencia de la mayor libertad en los traspasos. ¿Se te ocurren otros jugadores que hayan aprovechado al máximo esta nueva situación como él? En cuanto lo dices, pienso inmediatamente en Zlatan Ibrahimovic, porque pasó por muchísimos grandes clubes. Inter de Milán, Juventus, AC Milan, Barcelona, París. Realmente lo aprovechó al máximo, y es el ejemplo más claro. ¿Te gustó la historia? Esto fue solo una parte del relato. Puedes escuchar el episodio premium completo como miembro de Footy Pass Stories Premium en Patreon. Como patrocinador, tendrás acceso al archivo completo de episodios premium, a ilustraciones especiales para descargar y a un boletín semanal exclusivo con historias de la historia del fútbol. Gracias por tu apoyo.